Hola, nosotros somos Sheila, Cris y Encarna y nuestra tutora ha sido Mercè Villaró y somos del CAP Terrassa Sud. Hoy vamos a hablar sobre el VIH en la atención primaria. Aquí podéis ver un poco el índice sobre los puntos y temas que vamos a tratar. Actualmente en España hay de 130.000 a 160.000 casos, donde un 18% de ellos son una infección oculta y el 50% son con diagnóstico tardío. La prevalencia en 2019 fue de un 7,46 cada 100.000 habitantes, donde solo un 67% de la población tuvo acceso al TAR. En este mapa podéis observar la distribución de personas que viven con VIH en el mundo, que es de casi 38 millones de personas. Respecto a la epidemiología, como podéis ver en la gráfica, el mayor porcentaje, con 56,6, son hombres que tienen sexo con hombres. Si miramos según el género, en los hombres son el caso que ya hemos comentado con un 66% y en las mujeres sería heterosexual con un 80,6%. Un tercio de los nuevos diagnósticos que hay corresponde a personas nacidas fuera de Europa Occidental. Y el 14,4% de los nuevos diagnósticos en España corresponde a personas de más de 50 años y heterosexuales. Bueno, yo voy a pasar a hablaros inicialmente sobre la evolución natural de la infección por VIH, que se clasificaría en tres fases. La fase inicial, que se denomina síndrome agudo y que está caracterizada por la aparición en más del 50% de los casos de síntomas que son inespecíficos, como fiebre, odinofagia, adenopatías, diarreas, etc. Estos síntomas pueden permanecer hasta un mes y, como son tan inespecíficos, pues el diagnóstico diferencial es bastante amplio, siendo los más frecuentes la mononucleosis infecciosa, la gripe, la faringitis por estreptococo y la virasis inespecífica. A nivel biológico, como podéis ver en la imagen superior a la derecha, se caracteriza por un aumento importante de la carga viral y un descenso de CD4. Durante esta fase se lleva a cabo la seroconversión. Posteriormente tendríamos la fase crónica, en que la mayoría de casos es asintomática o en algunas personas podemos encontrar adenopatías generalizadas persistentes. A nivel biológico, esta fase se correspondería con una recuperación de CD4 que se mantienen estables en el tiempo y con un descenso importante de la carga viral. Por último, en el 80% de pacientes que no reciben terapia antirretroviral, encontraríamos la fase final, en la cual pues, hay un descenso muy importante de CD4 con un ascenso también muy importante de carga viral y en la que podríamos ya empezar a encontrar pues, tumores, infecciones por gérmenes oportunistas, etc. En esta imagen y en la de la siguiente diapositiva encontraréis la estadificación clínica que establece la OMS, en que, aparte de los síntomas, también clasifica a las personas con infección por VIH en función del recuento de CD4. En total se clasifican en 4 estadios. Aquí tendríais los 3 primeros y en esta pues el estadio clínico 4. Más que nada para que lo tengáis luego y lo podáis consultar en caso necesario. Respecto al cribado, comentar que el diagnóstico tardío es un punto importante a nivel estatal, ya que en España, en 2014, el 46% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos. ¿Qué significa? Que en el momento del diagnóstico, aquellas personas que tenían infección por VIH presentaban un recuento de CD4 inferior a 350 células por microlitro. Y el 28% de estas presentaban además una enfermedad avanzada, con un recuento de CD4 menor de 200 células por microlitros. ¿Esto qué supone? Supone una elevada tasa de morbimortalidad, con un aumento de costes económicos y un aumento también de transmisión a terceros. De manera que desde atención primaria es muy importante conocer las indicaciones de cribado. Inicialmente haremos cribado a todas aquellas personas que nos lo soliciten, pero aparte lo solicitaremos nosotros a todas aquellas personas que estén en exposición de riesgo. ¿Quiénes son? Pues aquí tenéis en la tabla número 1 todas las indicaciones, pero bueno, tendríamos los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que son usuarias de drogas por vía parenteral, que se dedican pues, a la prostitución, personas que han sido agredidas sexualmente, personas que están ingresadas en instituciones penitenciarias, etcétera. Respecto al algoritmo diagnóstico, comentar que a nivel de pruebas de laboratorio tenemos diversas. La gráfica de arriba a la derecha quizá nos ayuda un poco luego a entender las diferentes pruebas y test que disponemos. Inicialmente, lo que podremos detectar tras la infección por VIH es el material genético del virus, el ARN. Posteriormente, podremos detectar el antígeno P24 que está en la superficie del VIH tipo 1 y ya, a partir de las cuarta, sexta semana, incluso hasta los 6 meses, detectaríamos los anticuerpos.
De pruebas diagnósticas tendríamos por un lado la conocida PCR, pero que no se utiliza en el diagnóstico inicial, sino que se emplea más para el seguimiento de la respuesta a la terapia antirretroviral. Y para hacer el diagnóstico de inicio dispondríamos primeramente de pruebas de screening con una alta sensibilidad, pero que nos van a aportar falsos positivos, que serían principalmente métodos ELISA, y posteriormente pruebas de confirmación mediante el método Western Blot. Y bueno, comentar que el laboratorio nuestro directamente tiene un protocolo establecido que ya va haciendo las diferentes pruebas diagnósticas necesarias, pero bueno, más que nada que las conozcáis por si en algún otro centro sanitario pues las debemos solicitar nosotros, ¿no? Como podéis ver en la figura número 2, empezaríamos solicitando una prueba de screening, que en este caso sería una ELISA de cuarta generación que indica que aparte de los anticuerpos para VIH1 y VIH2 también permite determinar el antígeno P24, de manera que acorta el tiempo de diagnóstico. Si esta es negativa, deberemos valorar repetirla pasada aproximadamente unas 6 semanas por el periodo de ventana, y si es positiva ya haríamos la prueba de confirmación, que se realizaría mediante el test de Western Blot. En caso de que el Western Blot sea indeterminado, lo mismo, repetiríamos la determinación con otra muestra o valoraríamos si hay que realizar alguna otra prueba diagnóstica, como por ejemplo en este caso sí una PCR. Una vez tenemos diagnosticada a nuestro paciente de infección por VIH, es importante derivarlo de manera precoz a la unidad de infecciosas para iniciar la terapia antirretroviral y realizar el estudio también de contactos. Actualmente lo que se recomienda es que sea la propia persona con infección de VIH quien informe de su situación a los distintos contactos que haya podido tener. Pero en caso de que esto no sea así, el papel ya lo deberemos asumir nosotros desde atención primaria. En consulta de atención primaria, tras el diagnóstico de infección por VIH, ¿qué podemos hacer? Pues una correcta anamnesis, en la que no debemos olvidar todo el tema de hábitos tóxicos, estilo de vida, preguntando todo aquello relacionado con la salud sexual y reproductiva. Muy importante también el estado vacunal, datos referentes a la infección por VIH, es decir, fecha probable de infección, probable mecanismo de transmisión, todo eso también nos ayudará. Otros antecedentes patológicos, como si ha habido antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual y tratamiento habitual. Y a nivel de exploración física, aparte de la exploración física que hacemos habitualmente completa, incidir con la evaluación de piel y mucosas, por si hubiera cándida, por si hubiera leucoplasia vellosa, etcétera. Muy importante también el tema de la evaluación de genitales, por si hubiéramos algún tipo de lesión ulcerada que nos pueda sugerir un herpes simple, buscar adenopatías, una evaluación neuropsicológica por si hubiera una depresión o ansiedad de base que puedan luego modificar la adherencia al tratamiento, y en caso de pacientes que sospechemos una gran inmunodepresión, pues solicitar por oftalmología un fondo de ojo. A nivel de pruebas complementarias, pues lo que recomiendan las guías es la analítica básica, estudio de orina, pruebas de imagen, sobre todo radiografía de tórax, la realización del Mantoux. A nivel de serología, solicitar sífilis, virus de hepatitis, toxoplasmosis, citomegalovirus y virus Epstein-Barr. A nivel de las mujeres, muy importante el tema de la citología y el frotis vaginal, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres de tipo receptivo, el cultivo rectal y faringio, y podríamos solicitar también desde atención primaria un estudio de poblaciones linfocitarias, pero esto nos serviría principalmente para la estadificación de la OMS, y a quien aportaría más información sería probablemente el equipo de infecciosas para posteriormente iniciar y hacer un seguimiento del tratamiento terapéutico. En cuanto al tratamiento antirretroviral, debe iniciarse en todo paciente con VIH confirmado lo antes posible y mantenerlo indefinidamente, puesto que los beneficios potenciales superan a los posibles inconvenientes. Habitualmente, el tratamiento se inicia en la unidad de infecciosas en el ámbito hospitalario, previa valoración de resistencias, tropismo al receptor CCR5, coinfecciones con otros microorganismos, la carga viral y el nivel de linfocitos CD4 y CD8. La pauta inicial recomendada consiste en una combinación de 2-3 fármacos, siendo la triple terapia la más habitual, formada por 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a nucleósido o nucleótido, más un inhibidor de la integrasa, un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido. ¿Vale? Con esta asociación lo que se ha visto es que se consigue una carga viral de menos de 50 copias por mililitro en las 48 semanas de tratamiento en el 85% de los casos, lo cual es un éxito. Vale, nosotros como médicos de familia debemos conocer, ¿vale? Estos antirretrovirales. Si bien hay 6 grupos, ¿vale? Básicamente los 4 que más se utilizan porque tenemos más evidencias sobre su mecanismo de acción, así como sus reacciones adversas, son estos 4.
cerclado los ITIAN, ¿vale? Porque, como hemos visto, pues son la base de la triple terapia. Estos tienen una característica de grupo que es la toxicidad mitocondrial, ¿no? Ya que pueden llevar a cabo a cuadros de acidosis láctica o rhabdomyolysis idiosincrática que pueden llegar a ser letales. Importante también conocer que en este grupo encontramos el tenofovir, ¿vale? Que es el único análogo de nucleótido, ¿vale? Que tiene acción nefrotóxica. También tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Os dejo los nombres porque son así como un poco complicados. Que la característica es que presentan toxicidad hepática y cutánea, sobre todo en forma de enxantemas. Los inhibidores de la proteasa empeoran el perfil metabólico, aumentando la resistencia a la insulina y produciendo hiperlipidemia. Y los inhibidores de la integrasa, pues se ha visto que son bien tolerados y por lo tanto son de elección en las pautas de inicio del tratamiento antirretroviral. Bueno, esta es una tabla que viene a decir lo que he dicho, pero con los fármacos más utilizados y un poquito más extenso para que también lo podáis vosotros si queréis consultar. Otro punto, ¿vale? Importante que nosotros que debemos conocer son las interacciones, ¿vale? Puesto que muchos antirretrovirales son metabolizados mediante el citocromo P450, lo que facilita interacciones con otros múltiples fármacos. De hecho, se ha visto que en 2018 había una prevalencia del 3,18% de combinaciones de TAR con otros fármacos que estaban contraindicadas. ¿Vale? Y los medicamentos más implicados pues, eran los corticoides, antipsicóticos como la quetiapina, estatinas como la simvastatina, antiagregantes plaquetarios, que como veis todos son fármacos que se utilizan en el día a día. Entonces, que no se asuste esta diapo, ¿vale? A rasgos generales, los dos antirretrovirales que nos pueden llevar un poco más de cabeza son los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de transcriptasa inversa no nucleósidos. ¿Por qué? Porque los primeros, aparte de ser sustrato, son inhibidores de este citocromo P450-3A4, ¿vale? Entonces, cuando se utilizan con otros fármacos que también se metabolizan por este mismo citocromo, pues pueden acarrear toxicidad debido al aumento de los niveles plasmáticos de estos fármacos implicados. Y por otro lado, a la inversa, ¿no? Los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, ¿vale? Son sustrato y también pueden ser inductores, que por lo tanto cuando se coadministran con otros fármacos que también se metabolizan por esta vía, pues pueden dar lugar a disminución de la eficacia. Y exactamente lo mismo pasa con la glicoproteína P y el MDR1. Y luego, importante también conocer de nosotros desde el ámbito de la atención primaria las comorbilidades, ¿vale? En la actualidad se estima que el 21% de las personas con VIH en España, ¿vale? Tienen más de 50 años, ¿vale? Y entonces es a partir de esa edad, pues, según la evidencia, que estas personas empiezan a experimentar comorbilidades a edades más tempranas que se ven en el resto de la población en general. Además, el aumento de la longevidad gracias al uso de los TAR, ¿no? Ha ocasionado pues, un incremento de todas esas comorbilidades y, por tanto, las tenemos que tener presente. Estas son las más frecuentes, ¿vale? Como por ejemplo la cardiovascular, ¿vale? Se ha visto que las personas con VIH tienen entre 1,5 y 2%, o sea, 1,5 y 2 veces mayor de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Si bien el mecanismo no se conoce con certeza, sí que se ha visto implicados factores genéticos, los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, el propio uso de antirretrovirales y cambios inflamatorios inmunológicos propios del VIH. Luego la enfermedad hepática también está muy presente y sobre todo se ha visto en pacientes con coinfecciones con virus de hepatitis C y virus de la hepatitis B. También tiene un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, no solo por la nefropatía asociada al propio VIH, sino por otros factores de riesgo como el grado de inmunodeficiencia o fármacos antirretrovirales como antes he comentado el tenofovir, que era nefrotóxico. También presentan 2-3 veces mayor incidencia de padecer neoplasias, siendo el linfoma no Hodgkin, el cáncer de pulmón y el cáncer anal, cáncer de mama los más prevalentes, osteoporosis y fragilidad. Y luego a nivel de neuropsiquiatría, no es que presenten una mayor prevalencia, pero sí que se ha visto que aparece en edades más tempranas, la demencia siendo la subcortical,
habitual, y un aumento importante de la prevalencia de depresión. Estos pacientes tienen entre un 30 y un 61% de depresión. Respecto al seguimiento de esta población, tenemos en cuenta que hay que fomentar un estilo de vida saludable, tanto con una dieta como ejercicio físico. También es importante ajustar la medicación de forma adecuada, ya que así fomentamos la adherencia al tratamiento y minimizamos el riesgo de coinfecciones. No podemos olvidarnos del estudio de los contactos y asegurar sobre la práctica sexual de prácticas seguras. Como bien hemos comentado hace un momento, es importante la detección de comorbilidades y el diagnóstico precoz para evitar infecciones oportunistas. Sobre la vacunación en estos pacientes, aunque poblacionalmente se piensa que algunas de las vacunas no son buenas para ellos, este conocimiento que se tiene es erróneo, ya que sí que es importante que ellos estén correctamente vacunados. Lo único que hay que tener en cuenta es que según la carga viral de los pacientes en el momento de la vacuna, la efectividad puede disminuir un poco, pero sí deben ser vacunados. Hay que tener en cuenta que no es un motivo para retrasar la vacunación, por tanto. Respecto a la población, a la prevención, lo más importante es una estrategia fundamental que debemos hacer desde los CAPs, con un consejo individualizado. Sobre todo debemos insistir en las medidas conductuales, ya sea para prevención del VIH o otras enfermedades de ITS, la educación sanitaria para minimizar el riesgo de prácticas de riesgo, el uso del preservativo y los programas para usuarios de drogas, sin olvidarnos de la profilaxis, ya sea pre- y posexposición. Como mensaje importante que debemos llevarnos hoy es que el diagnóstico precoz que realizamos nosotros desde el ambulatorio para poder derivar a los pacientes a la atención especializada permite ayudar a mejorar el pronóstico de estos pacientes y a disminuir la incidencia si lo hacemos de forma más rápida. Por tanto, nuestro papel es muy relevante en este caso, ya que debemos tener criterios específicos que nos permitan reconocer a personas con riesgo de infección o que tienen síntomas en infección temprana para poderla derivar. Y ya está. Bueno, ahora pasaré al siguiente grupo y si os parece, como hoy es monotemática VIH, las preguntas las hacemos al final porque quizá el siguiente grupo con sus exposiciones puede resolver alguna duda. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros también vamos a hablar sobre el VIH, pero en concreto sobre las actividades preventivas frente al VIH. Intentaremos no pisarnos mucho tampoco con el grupo anterior, pero bueno, creo que hablamos de cosas distintas. Bueno, él es Tony, Alex, Paloma y nuestra tutora que está ahí, que es Gemma, y yo soy Pablo. Bueno, estos son los puntos de los que vamos a hablar. Y yo empezaré resumiendo un poco la situación epidemiológica. En el mundo hay 1,5 millones, o sea, en 2020 hubo 1,5 millones de contagios de VIH y se estima que aproximadamente 37,7 millones son seropositivos. También hubo unas 680.000 muertes relacionadas con el SIDA. Vale. En España, ¿cuál era la situación en este caso en 2018? Como bien dijeron nuestras compañeras antes, el mayor problema que tenemos en España es el diagnóstico tardío, que representa un 47,6% de los diagnósticos. Y consideramos diagnóstico tardío cuando la cifra de CD4 es menor de 350 copias o aparece un evento que define SIDA. ¿Qué otros datos también nos preocupan en España? Pues, por ejemplo, un dato relevante es que el 85% de los diagnósticos en 2018 fueron en hombres y la mediana de edad 36 años. Así que
el grupo a enfocar es bastante concreto. Bien, ahora os voy a hablar del objetivo que puso una organización llamada UNUSIDA, que es el 90-90-90, que consiste en que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas. De esas personas, el 90% esté en tratamiento antirretroviral, y de las personas en tratamiento, que el 90% consigue una carga viral indetectable, que yo os explicaré qué significa esto. ¿Cómo está realmente en el mundo? Pues el 81% de las personas sabe que tiene VIH, con lo cual un 19% de la gente con VIH no sabe que lo tiene. De la gente que sí está diagnosticada, solo 2 de cada 3 personas tienen acceso al tratamiento, y de estos solo el 59% consigue una carga viral indetectable. Vale. Y en España la situación es un poco distinta, estamos mejor, el 87% de la gente está diagnosticada, no llega, es el único parámetro que no llega al objetivo propuesto por UNUSIDA, pero sin embargo tenemos un 97,3% de personas tratadas, y de estos un 90% tiene una carga viral indetectable, con lo cual, sin lugar a duda, lo que hay que focalizar es en diagnóstico precoz. Continuando, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es la carga viral indetectable y por qué es tan importante? Pues os voy a hablar de un estudio llamado PARTNER, que se hizo hace unos años, que cogieron unas 1.166 parejas serodiscordantes, es decir, una parte de la pareja era VIH positivo y la otra no. Y durante todo un año mantuvieron relaciones sexuales de todo tipo sin protección. Obviamente la persona con VIH estaba a tratamiento y la conclusión fue que hubo 0 contagios por VIH. Con lo cual podemos afirmar que las personas con VIH que toman tratamiento antirretroviral no transmiten el VIH. Y esto es lo que quiero que hoy os quede claro, que si es indetectable es intransmisible. Y esto es muy importante también de cara a la persona que padece la enfermedad, porque saber que no puedes contagiarlo te da otra tranquilidad, desestigmatiza mucho la enfermedad. Y por último, decir que en España, para considerar indetectable, serían cuando tienes menos de 50 copias por mililitro, que puede llegar a tardar hasta 6 meses de tratamiento en llegar a estas cifras, y que se debería hacer controles regulares, porque de vez en cuando puede haber unos picos llamados VIPs que habría que tener en cuenta. Y bueno, doy paso a mi compañera para que siga. Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, que cerca del 50% de los diagnósticos de VIH se hagan de manera tardía es un gran problema para la sanidad. Entonces, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria creó un decálogo de oportunidades perdidas para el diagnóstico de VIH, el cual en un primer momento nos hace solicitar una prueba contra el VIH siempre que vayamos a realizar una analítica a personas entre 20 y 59 años, sexualmente activas, que residan en provincias de riesgo. Los datos de las provincias de riesgo se pueden encontrar en la web del Ministerio de Sanidad. Son aquellas que tengan una tasa por encima del percentil 75 para los diagnósticos nuevos de VIH. Y en especial tener cuidado con la gente proveniente de Aragón, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, siendo estas las que mayor tasa tuvieron a nivel de 2019. Y en la línea de las provincias de riesgo, centrarnos en los países de riesgo, que al igual que estos países que tengan una incidencia alta de VIH, pues nos fijaremos para poder cribarles de VIH. En especial las zonas de África Oriental, Asia del Pacífico y África Occidental y Central. Por otro lado, ante el diagnóstico de cualquier infección de transmisión sexual, sospecharemos de relaciones sexuales sin protección, al igual que cuando vengan al CAP a pedir una píldora anticonceptiva de emergencia, y ya no solo realizaremos una prueba de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, hepatitis B, hepatitis C y uretritis.
Y dejando fuera el tabú de hablar de sexualidad en consulta, preguntaremos a nuestros pacientes las conductas sexuales que tienen para conocer a nuestro cupo, conocer individualmente a nuestros pacientes y poder darles una atención de calidad y una educación individualizada a cada uno. Y de esta línea, pues así podremos conocer qué personas de nuestro cupo tienen relaciones sexuales de riesgo, conductas de riesgo, que pues trabajadores sexuales, gente que utiliza química o drogas para mantener relaciones sexuales, parejas que se quieran quedar embarazadas, poder cribar por ahí. Y en caso de encontrarnos con un VIH positivo, hacer un estudio de contactos, saber con quién ha estado y así poder diagnosticar de una manera temprana nuevos casos de VIH, que nos interesa mucho tanto individual como colectivamente. Tener claro que el diagnóstico de VIH, el cribado hacia el VIH, tiene que tener un consentimiento informado, que puede ser de forma oral, pero el paciente tiene que conocer que se le va a hacer esta prueba y tiene que aceptarla. Y estar renovándonos y constantemente formándonos no solo en VIH, sino en otras enfermedades de transmisión sexual, ya que a continuación hablarán mis compañeros sobre nuevos tratamientos y nuevos estudios que salen constantemente y debemos conocerlos. Y así también recordar tanto las enfermedades indicatorias como definitorias de VIH y SIDA, para en caso de encontrarnos en consulta, por ejemplo, en un cáncer de cuello de útero, saber que esto es definitorio de SIDA y poder realizarle un cribado para o confirmar o descartar un VIH. Y por último, lo que este decálogo nos dice es que informemos a nuestros pacientes y nos informemos nosotros mismos sobre centros especializados en VIH. Aquí en Barcelona tenemos asociaciones como Actúa Vallès, Barcelona Checkpoint, Stop SIDA, entre otros, los cuales ya no solo dan material y hacen cribados sobre VIH y otras ITS, sino que forman grupos de apoyo, hacen consultas gratuitas a todo aquel que lo necesite y en el caso de Barcelona Checkpoint pueden dispensar la terapia preexposición frente al VIH. En nuestras asociaciones no puede hacerlo, pero sí que puede derivar a un hospital para que se administren. Y en el caso de las farmacias, nos pueden dar test de autocribado de VIH, que nos cuesta entre 25 y 30 euros si decidimos hacerlo en casa, o 10 euros si lo hacemos en la farmacia. Y por último, esto es un algoritmo que podríamos tener perfectamente en consulta, en el cual explica de una manera bastante gráfica a un paciente si es verdad que ha tenido relaciones sexuales de riesgo y qué tiene que hacer de ese punto en adelante. Y ahora hablaré sobre las medidas de prevención primaria farmacológicas que tenemos en nuestro país. Primero de todo hablaré sobre la PrEP, que probablemente sea la menos conocida tal vez, porque no fue hasta el 2016 que la Agencia Europea del Medicamento no amplió el uso de la truvada, además de como terapia para el tratamiento, para terapia como preexposición. En Estados Unidos ya fue desde el 2012 y ahí también utilizan el Descovy. Este tratamiento, ¿cuál es la eficacia? La eficacia es cuando se toma correctamente. Podemos llegar a en torno a un 85-99% de efectividad para evitar el contagio mediante relaciones sexuales, ¿vale? Y hasta el 74% en usuarios de drogas por vía parenteral. La máxima protección se confiere a partir del 7º día de tratamiento para el contagio con relaciones sexuales anales receptivas y a partir de los 21 días para aquellas relaciones vaginales receptivas o directos por drogas por vía parenteral. La terapia PrEP, ¿para quién está indicada? Aquí en España para adultos que no tienen el VIH. En Estados Unidos también para adolescentes si pesan más de 35 kilos. ¿Qué grupos serían? Aquellas personas sexualmente activas, es decir, que en los últimos 6 meses han tenido relaciones sexuales con una pareja VIH positivo, con relaciones sexuales no protegidas o que hayan sido diagnosticados de alguna otra ETS en los últimos 6 meses. También a usuarios a drogas por vía parenteral que tengan un compañero VIH positivo o que compartan los materiales de inyección. También aquellos que han recibido la terapia post-exposición secundaria a comportamientos de riesgo o que han recibido en múltiples ocasiones. Fuera de también podríamos plantearnos en aquellas mujeres que se quieran quedar embarazadas, que estén embarazadas o que estén dando la lactancia si su pareja es VIH positiva. Pero hay que recordar que si la pareja es indetectable, el riesgo de que se contagie es mucho menor. Entonces valoraremos si realmente le iniciamos la PrEP o no. ¿Cómo hay que tomar este tratamiento? Bueno, pues antes de tomarlo siempre tenemos que sentarnos con el paciente, hacer un análisis, visitar al paciente, explicarle todo el paquete de medidas preventivas, hacer consejos sobre el sexo seguro, administrarles preservativos si necesitan y haremos un análisis clínico que incluya un cribado de otras ITS y un estudio de la orina y de la función renal. Porque como hemos visto en la presentación anterior, el tenofovir es nefrotóxico. Entonces, con filtrados por debajo de 30 está contraindicado y por debajo de 60 se tendría que valorar. Puede provocar una insuficiencia renal aguda que es reversible, ¿vale? Que si quitamos el tratamiento suele mejorar.
¿Cómo iniciaremos el tratamiento? Bueno, pues se trata de tomar una píldora cada día. Y durante el tratamiento vamos a hacer un seguimiento al paciente cada 3 meses. Volveremos a visitar al paciente, le darán la medicación, volverán a hacerle otro estudio analítico, como el inicial, y se volverá a hacer hincapié en el tema del sexo seguro, las medidas de prevención, y también esto nos ayudará primero a controlar el resto de infecciones de transmisión sexual, las diagnosticaremos antes, las trataremos antes, haremos un mejor seguimiento y además aseguraremos la adherencia al tratamiento de la PrEP. ¿Vale? Aquí en España todavía está pendiente de aprobación el régimen intermitente. ¿Este qué consiste? Es la técnica 2-1-1. Esto es en aquellos pacientes que puedan planificar su relación sexual con tiempo, tendrían la alternativa de utilizar 2 píldoras, entre 2 y 24 horas antes de tener la relación sexual y luego una píldora diaria los 2 días siguientes. Esto se ha puesto que es igual de eficaz que la de toma diaria, pero en los estudios la adherencia ha sido menor. Entonces, por ahora, aquí no se utiliza. Y sobre todo está dedicando sobre todo en el turismo sexual. Alguien que va del pueblo y se va a pasar un fin de semana a Madrid, Barcelona y va a tener sexo, pues a esta persona se lo pueden plantear. Ahora pasaremos a la terapia post-exposición. Esa seguramente ya muchos la conocemos. Aquí en Zona Mutua de Tarrasa, por el estudio de resistencias del VIH que tenemos, se está administrando la Truvada del Tibicay, la insuficiencia renal, Convivir y el ISEN-3. La eficacia para la prevención del VIH está en torno al 93% y la máxima protección se obtiene si se administra las primeras 6 horas después de la exposición. ¿Para quién y cómo lo vamos a utilizar? En situaciones de emergencia, es decir, relaciones sexuales de riesgo. Como ha comentado mi compañera, según qué tipo de, por ejemplo, si es una pareja sexual que tiene VIH positiva o si es una relación sexual probablemente con hombres, sexo anal receptivo, o si es con múltiples personas, sexo grupal, uso de sensets con trabajadores sexuales, entonces aquí nos tiene que saltar la alarma. En usuarios también por drogas por vía parenteral y en exposición laboral. Además, aprovecharemos esta visita para hacer un estudio de serológico de otras ETS y virus hepatotropos. Y si pudiéramos conseguir también el estudio del caso fuente, sería ya ideal. Como hemos dicho, la máxima eficacia está en las primeras 6 horas, pero se puede administrar hasta las primeras 72 horas después del contacto. Y la manera de administrar sería un comprimido al día durante 28 días. Como hemos comentado antes, en este grupo de pacientes hay que preguntarse, ¿realmente tendría la indicación de iniciarle una PrEP? Y si fuera así, desde atención primaria lo que tendríamos que hacer es visitar al paciente y si él está conforme, derivarlo a la unidad de infecciosas, que sería quien iniciaría el tratamiento. Vale. Y ahora vamos a hablar de un tema que está muy en boga últimamente, por suerte o por desgracia, al COVID, que es la vacuna frente al VIH. Con la nueva aparición de estas vacunas modernas para el COVID, es posible que en la atención primaria nos encontremos con pacientes que quieran saber información respecto a las vacunas que hay frente al COVID. Tenemos que quedarnos con que actualmente no existe ninguna vacuna comercializada para el VIH. Para el VIH también tenemos que saber que hay 2 tipos de vacunas. Están las terapéuticas y las preventivas. Las terapéuticas son aquellas que se usarían en un futuro para intentar reducir los efectos adversos de la terapia antirretroviral, así como también aumentar la adherencia a este tratamiento, ya que, aunque sea muy eficaz la terapia antirretroviral, también tenemos que pensar que es una toma diaria de muchas pastillas, que hay pacientes que podrían, por situaciones sociales o como personalidad, no tomarse estas pastillas. Estas vacunas ayudarían al tratamiento del VIH de una manera más sistemática y además segura, sin tantos efectos adversos. Actualmente, los estudios que se han realizado para estas vacunas no ha habido ninguna que haya resultado con efectividad significativa como para empezar a pasar de la fase 1. Después de las vacunas preventivas, tenemos, son aquellas que, como bien dice su nombre, son para prevenir la infección del VIH. Estas vacunas se administrarían en pacientes seronegativos y lo que realizan es activar el sistema inmunitario para intentar crear anticuerpos y luchar contra la infección en cuanto se ponga en contacto con el paciente. Estas vacunas no contienen el VIH. Esto quiere decir que todas las vacunas experimentales que se están probando, en ninguna de ellas se ha demostrado que haya causado el VIH en los pacientes del estudio. También estas vacunas ayudarían a evitar los efectos adversos de la medicación, ya sea el TAR o la PrEP, que también tiene sus efectos adversos. Perdón. De la vacuna preventiva es la que hablaremos, que es la que está pasando a más fases del estudio. Actualmente hay 3 estudios que son prometedores. Uno se llama el PrEP-VAC, el otro es el del Mosaico y luego el otro importante es el nuevo que ha salido sobre el Moderna. Antes de hablar de estos estudios, tenemos que hablar de los anticuerpos que crean para el VIH. Durante muchos años se creyó que en la infección del VIH no se creaban anticuerpos naturales para luchar contra la infección. Recientemente
se ha demostrado que hay unos anticuerpos llamados Broadly Neutralizing Antibodies, que se podrían traducir como anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, ya que servirían para inmunizar a muchos tipos de VIH. Estos anticuerpos, de manera natural, los generan los pacientes VIH, pero de forma tardía, es decir, cuando ya llevan muchos años de infección. Entonces, los anticuerpos que pueden llegar a crear estos pacientes no servirían para la infección que actualmente tienen en sus cuerpos, ya que el VIH tiene una tasa de mutación dentro del paciente muy elevada. No obstante, estos anticuerpos son prometedores para las vacunas, ya que si nosotros creásemos unas vacunas que pudieran generar grandes cantidades de estos anticuerpos, podrían prevenir la infección del VIH. Como hemos comentado antes, hay 3 estudios que son muy prometedores, el PrEP-BAC, el Mosaico y el de Moderna. El PrEP-BAC se basa en la utilización de la medicación de la PrEP, como ha explicado mi compañero, con la utilización de 2 tipos de vacunas que no han llegado a pasar a fase 2. Se ha demostrado que, pese a que estas vacunas no se habían demostrado gran efectividad, junto con la PrEP ha demostrado una eficacia suficiente como para prevenir la infección del VIH. De este estudio no tenemos mucha información en el mundo occidental, ya que se basa en poblaciones subsaharianas y de otras partes de África. Con lo cual tampoco tenemos la población en la que se está realizando el estudio tampoco sería representativa para nuestra población. El otro estudio que está muy en boga últimamente es el Mosaico, que actualmente ya está en fase 3. Es un estudio internacional descentralizado en el cual se administra una vacuna basada en un adenovirus modificado genéticamente que provocaría un aumento de estos anticuerpos que hemos comentado y evitaría la infección. Actualmente este estudio ha llegado aquí a España, se administra, está haciendo el triaje de los pacientes y se está haciendo la experimentación en pacientes en Barcelona y Madrid, si no recuerdo mal. Después, el último estudio en el que tenemos que hablar es el de Moderna, ya que mucha gente con lo de la vacuna del COVID ha preguntado sobre la implicación de estas nuevas vacunas de terapia RNA en el VIH. Moderna ha presentado un estudio que aún está en fase de reclutamiento, en el cual utilizarían el mismo RNA que han utilizado para la vacuna del COVID, modificándolo un poco para, en vez de generar las spikes del coronavirus, generar las proteínas de membrana del VIH. Esto es un estudio muy prometedor, pero no tenemos actualmente ningún dato, solo sabemos que está en reclutamiento. Pasado ya a las vacunas, frente al VIH, una cosa que un aspecto que en la atención primaria es muy importante también sobre vacunación es el calendario vacunal en estos pacientes. Tenemos que saber que son pacientes que, pese a que tienen el VIH, no todos son inmunodeprimidos. Cuando definimos un paciente inmunodeprimido en un VIH, tenemos que fijarnos en el número de CD4. Cuando un paciente VIH tiene menos de 200 CD4, se considera inmunodeprimido, y cuando pasa de este lindar, se considera un paciente de riesgo, pero no inmunodeprimido. ¿Esto en qué afecta en el calendario vacunal? Pues bien, hay vacunas que, estando en inmunodepresión, no se pueden administrar. Estas son las de virus vivos atenuados. Actualmente en España, este tipo de vacunas representan la triple vírica y la varicela. Si nosotros en consultas viene un paciente en el cual tenemos que administrar vacunas o tenemos que revisar el calendario vacunal, si vemos que tienen menos de 200 CD4, estas vacunas se evitarían. No obstante, las demás, como podemos ver en pantalla, sí que se podrían administrar. Hay que comentar de forma especial la meningocócica, que no sería la misma tipo de vacuna que se administraría en población pediátrica, sino que es un tipo de vacuna diferente, que es para más tipos de meningococo que podría proteger. También tenemos que hablar sobre la neumocócica, ya que en la neumocócica, en los VIH, se utilizarían los 2 tipos de vacuna antineumocócica que tenemos actualmente en España, la 13 y la 23. No obstante, para esta vacunación debe haber una separación entre una vacuna y otra de 8 semanas por lo menos, porque se ha visto que así es cuando más efecto preventivo para el neumococo se realiza. También de las vacunas para los virus patotropos, hay que revisar también el número de anticuerpos en analíticas posteriores para ver si ha sido efectiva, ya que si no, se tendría que ir repitiendo. Y ahora, como modo de conclusión, para que quede todo claro, el compañero va a hablar sobre unos puntos claves. Como conclusiones de esta sesión, nos gustaría remarcar la importancia de que el 50% de los diagnósticos son tardíos, ¿vale? Hay que hacer mucho trabajo todavía en este campo. Que indetectable es intransmisible. Esto es importante para desestigmatizar al paciente y también para
favorecer la adherencia al tratamiento. Si ellos saben que es efectivo, se lo tomarán con mayor seguridad. Que es fundamental el cribado dirigido si lo sospechamos, ¿vale? Para el diagnóstico precoz. Que existen los centros especializados. Aquí tenemos Actúa Vallés. Creo que en los centros de salud hay carteles que ponen la información, número de teléfono y direcciones, ¿vale? Para enviar al paciente de manera gratuita. Prevención primaria con PrEP se ha demostrado que es una medida coste efectiva, ¿vale? En nuestros grupos de mayor riesgo. Que la vacuna contra el VIH cada vez está más cerca, o sea que a lo mejor dentro de unos meses o algunos años podamos empezar a escuchar sobre ello. Y que cada calendario vacunal hay que adaptarlo siempre que tengamos un paciente con VIH. Ahora mis compañeras subirán arriba y si tienen alguna pregunta, es su turno.